Tecnolosa. Hola tecnoloseros, clase de Arduino. Os voy a explicar cómo funciona un sensor de detector de obstáculos, infrarrojo. Fijaos en la imagen como hay una barrera de parking. Entonces se trata de colocar aquí ese sensor para que cuando llegue un coche, ese coche sea detectado por el sensor y esta barrera se suba. Y aquí hay un servomotor, que es un motorcito de pequeña potencia que subirá la barrera. Entonces, cuando el sensor detecte el coche, enviará una señal al Arduino. El Arduino, cuando reciba esa señal, enviará una señal al servomotor para que suba la barrera del parking. Entonces tenemos que programar el Arduino para que controle este automatismo. Al recibir la señal del sensor, tiene que enviar una señal al servomotor para que suba la barrera del parking. Pues aquí tenemos el sensor detector de obstáculos. Veis que tiene dos diodos, uno transparente y otro negro. Entonces, el diodo transparente emite un rayo de luz y si tú pones la mano en ese diodo interrumpiendo el rayo de luz rebota y es absorbido por el diodo de color negro. De esta forma detecta la presencia o el obstáculo. Bueno, entonces cuando no hay obstáculo, el rayo de luz no rebota y el sensor no detecta. ¿Vale? Aquí tiene un pequeño regulador que sirve para regular la distancia a la cual detecta el obstáculo. Veis que tiene tres patillas. Una corresponde a VCC. VCC significa que esta patilla hay que conectarla a más 5 voltios del Arduino, al positivo del Arduino. GND hay que conectarla al negativo, al GND del Arduino, que es el negativo. VCC y GND son las patillas para alimentar el sensor, porque el sensor se tiene que alimentar con electricidad, si no, no funciona. Entonces, VCC a positivo y GND a negativo. Es decir, es como si cogiera una pila de 5 voltios y conectar el positivo a VCC y el negativo a GND. Y luego tengo una tercera patilla que pone out, que es por donde el sensor envía la señal al Arduino. La señal de la presencia de un obstáculo. Bien, pues aquí tenéis el sensor de obstáculos infrarrojo con su out, GND y VCC. Entonces ahora voy a coger cables especiales para Arduino. En este caso vamos a coger macho-hembra. Se les llama así coloquialmente, macho-hembra. ¿Vale? Hay macho-macho, hembra-hembra. Estos son macho-hembra. Vale, entonces conectamos los tres cables, ¿veis? Así. Los colores son indiferentes. Entonces, el VCC está conectado al color violeta. Entonces cogeré el color violeta y cogeré una tarjeta Arduino y conectaré el color violeta a 5 voltios. Vale, 5 voltios, o donde pone VIN también
O aquí también, donde veis 5 voltios, pues conectáis este cable. Después el cable de color gris es el que está conectado a GND. Pues cojo el color gris y lo conecto a GND. Gris a GND. Y el blanco va a la salida. ¿Vale? Bien, pues voy a poner el blanco, por ejemplo, lo tengo que poner en una de estas salidas donde están numeradas. 0, 1, 2, 3, 4. En el 0 y el 1 no. En el 2, por ejemplo. ¿Vale? Me pone 2. Aquí pone, ¿veis? Donde pone digital, estos son los pines digitales y estos son los A son analógicos y estos de aquí son digitales. Entonces hay que poner la salida del sensor a cualquiera de estos pines numerados, excepto el 0 y el 1. El 0 y el 1 no. Podemos poner en el 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 13, lo ponemos en el 2. De esta forma, el sensor queda directamente conectado a la tarjeta Arduino. No lo hemos conectado a la tarjeta Arduino mediante una protoboard porque es más lío. Lo conectamos directamente a la tarjeta Arduino. Bueno, a ver, el garaje controlado con Arduino, ¿vale? El servomotor lo he sujetado con 2 trozos de celo o de cinta aislante. Más fácil y más sencillo, porque los tornillos eran muy finitos, muy cortitos, entonces el servo se caía. Y pues ahora vamos a conectar el servomotor. Este es el servomotor, son motores pequeñitos de corriente continua. En este caso lo vamos a utilizar para mover la barrera y va a ser alimentado directamente del Arduino a 5 voltios. Entonces los servomotores se llaman así porque tú puedes hacer que el motor gire un ángulo determinado, no que gire todo el rato, sino que gire un ángulo determinado, 90 grados o los grados que quieras. Entonces tienen tres cables. Cable naranja, que corresponde a la salida del servomotor, es decir, el cable por donde el servomotor va a recibir la orden del Arduino para que suba. ¿Vale? El cable rojo es el VCC, el positivo, y el cable marrón es el negativo. ¿Vale? Bien, entonces lo ideal es tener cables de estos colores, pero a veces no es posible. Entonces cogemos cables, en este caso vamos a coger cables macho-macho. ¿Vale? Entonces conectamos los cables directamente, los 3 cables, ¿veis? Directamente aquí. Y ahora vamos a conectar el servo al Arduino mediante estos cables. Entonces tenemos el cable rojo, corresponde a nuestro cable de color violeta, el del medio, ¿vale? El violeta, ¿vale? Pues entonces cogemos el violeta y lo conectamos al positivo del Arduino. Buscamos un positivo del Arduino, un 5 voltios, que puede ser, por ejemplo, este de aquí. ¿Veis? El violeta, este de aquí violeta, lo he puesto a 5 voltios. ¿Vale? Luego, a ver qué más. El marrón es el verde, corresponde al marrón, ¿veis? Corresponde a nuestro verde. Entonces el verde tengo que conectarlo a GND. Entonces busco un GND del Arduino. Pues, por ejemplo, aquí.
¿Veis? El verde al GND. Y por último, el naranja es el azul, corresponde al azul, ¿veis? El naranja corresponde al azul. Entonces el azul, pues lo voy a poner, por ejemplo, en un pin digital, por ejemplo en el 4. En el 4, por ejemplo. Ya tengo conectado el sensor y el servomotor, ¿vale? Directamente al Arduino. Bien, pues ahora vamos a hacer el programa. En la plataforma Arduino Blocks me creo un proyecto que se llame parking o aparcamiento, y en el bucle, en el bloque bucle, voy a introducir una serie de instrucciones de bloques para programar mi automatismo, ¿vale? Yo quiero programar el Arduino para que el Arduino, cuando reciba, si el sensor detecta un coche, entonces la barrera del parking se tiene que subir. Entonces aquí hay como hay un condicional, un sí. Es decir, si ocurre algo, si se detecta un coche, un obstáculo, se tiene que accionar el servomotor para que se suba la barrera. ¿Vale? Entonces tengo que ir aquí a lógica, y aquí está el bloque de sí hacer. Sí hacer. ¿Vale? Y luego tengo que irme al bloque donde están los sensores, o al apartado donde están los sensores. ¿Sí? Sensores. Y tengo que buscar detector de obstáculos. Detector de obstáculos IR. IR es infrarrojo. ¿Vale? Lo pongo aquí. Voy a poner esto aquí para que no me moleste. ¿Vale? Y como el pin de datos del detector de obstáculos lo he conectado al 2 del Arduino, pues tengo que elegir el pin 2. Vale. Luego este sensor funciona con hay que poner esta negación para que funcione bien, este no. En lógica está este bloque del no. Lógica, no, y lo ponemos aquí, el no. ¿Vale? Muy bien. Ahora, como tengo que accionar el servomotor, motor, y el primer bloque, cojo el primer bloque, donde pone servo, veis que hay aquí como un dibujito, cojo este bloque, lo pongo aquí, y elijo el pin 4, ¿vale? Y aquí pongo el ángulo que quiero que se levante en la barrera del parking, que serán 90 grados. ¿Vale? 90 grados. Y este es el retardo, significa el tiempo que tarda, bueno, lo dejamos así, pone 100 milisegundos, pues lo dejamos así, es el tiempo que tarda en reaccionar el servo, desde que detecta. Ahora tenemos que decirle que si no detecta que el motor no se accione. Vale. Entonces tenemos que ir aquí a esta ruedecita que hay aquí al lado del sí, hacemos un clic y aquí una partícula, un bloque que es si no. Si no. Entonces lo cogemos y lo arrastramos y lo ponemos aquí debajo del sí. Y entonces aparece aquí ya en nuestro bloque un si no. Volvemos a clicar aquí en la rueda. Y ahora me vuelvo a ir a motor, servo, elijo el pin 4 y dejo el ángulo en 0 grados. Es decir, si no detecta este sensor presencia, pues el motor, o sea, la barrera del parking se mantiene a 0 grados. ¿Vale? 0 grados. Ahí el tiempo lo dejo. Bueno, pues de esta manera ya he programado el Arduino.
Bueno, pues ya hemos conectado el cable al Arduino y hemos transferido el programa desde el ordenador al Arduino. Recordad que tenéis que tener abierto el programa Connector, el traductor, para poder transferir el programa al Arduino. Y entonces vamos a ver si funciona. ¿Vale? Si detecta, ¿veis? ¿Vale? Fijaos que cuando el sensor se acciona, se enciende un LED aquí. A ver si lo pongo así. ¿Ves? Ahora como no se acciona, como no detecta, pues el servo está en reposo. Detecta, pues entonces el servo gira 90 grados.